Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio un poco más largo de clases y objetos. El ejercicio nos dice lo siguiente. Bueno, se acercan los juegos por las eliminatorias en la Sudamericana y tenemos que crear una clase llamada jugador fútbol. Esta clase va a tener como atributos lo que son el nombre, el número de camiseta y la posición de juego, ¿no? De los objetos que vamos a crear, que son lo que vendrían a ser los jugadores. Y tenemos que inicializarlo en el constructor init. Así como también el método que va a imprimir esos atributos tiene que estar ahí incluido en esa clase. Luego debemos implementar una clase llamada asistentes técnicos con los siguientes atributos, ¿no? Nombre y función del asistente técnico creado. También lo vamos a inicializar en el constructor init y además tenemos que poner un método de impresión de estos asistentes técnicos. Por último, vamos a crear una clase llamada equipo de fútbol, que va a ser una clase mayor, se podría decir, donde los atributos van a ser el nombre del equipo, puede ser por ejemplo un nombre de una selección, un equipo en particular. También la lista de jugadores va a ser un atributo y la lista de personal técnico, ¿no? Los métodos implementados van a ser ingresa jugadores, que permitirá ingresar una cantidad de jugadores que deseamos desde el teclado y guardarlos en la lista de jugadores, ¿no? Que es este atributo de aquí. Asimismo hacerlo con el personal técnico, ¿no? También deberemos tener métodos que nos permitan imprimir tanto los jugadores como la parte técnica. Bueno, este ejercicio, que es un poco largo y también un poco enredado al leerlo, vamos a hacerlo por partes. Lo primero que nos piden es que creemos una clase llamada jugador fútbol. Vamos a hacerlo. Clase jugador fútbol. Esta clase tiene como atributos, nos señalan el nombre y número de camiseta, nombre, número de camiseta y posición de juego. Entonces, con el código init establecemos los atributos que van a tener los objetos creados a partir de esta clase. Y en este caso vendría a ser el nombre, vamos a ponerle nom_x, el número y la posición. Recordamos que el self es siempre por convención. Y creamos los atributos que van a tener los objetos a partir del self, ¿no? Que hace referencia a la pertenencia de ese atributo. Entonces el nombre va a ser igual al parámetro nom_x, el número va a ser igual al parámetro num_x y la posición del objeto que vamos a crear, en este caso es un jugador en específico, va a ser igual al parámetro posX. Luego nos piden que creemos métodos para imprimir esos atributos. Podemos usar, por ejemplo, el código str, ¿no? Que nos permite imprimir atributos. En este caso es el self por convención. Y le pedimos que nos retorne justamente el nombre. Lo concatenamos con el más también, con lo que vendría a ser el número del jugador. Y esto lo concatenamos con su posición de juego. Primero le ponemos una coma y esa coma la concatenamos con la posición de juego, self.posición. Es una forma de poder imprimir los atributos. Otra forma es directamente creando una función, ¿no? Vamos a ponerla también, imprime jugador, podríamos ponerle esa función. Y en este caso lo que le pediríamos es que a través de esta función directamente nos imprima el nombre del objeto que vamos a crear, ¿no? Self.nombre. Y también que nos imprima el número, self.número. Y por último lo que vendría a ser el self.posición. Bueno, con esto ya habríamos finalizado la primera parte del ejercicio hasta aquí. Y luego nos piden hacer lo mismo con los asistentes técnicos, ¿no? Solo que los atributos varían. Entonces, como es algo similar, vamos a copiar esto y pegar y vamos a ir modificando. Vamos a ponerle control C. Vamos a copiar para hacer la siguiente parte. Y la diferencia que en este caso era, no era jugador de fútbol, sino eran asistentes técnicos, ¿no? Asistentes técnicos. Cambiamos en este caso lo que vendría a ser ellos no tienen números ni tampoco posición, pero sí tienen lo que vendría a ser la función, ¿no? Que desempeñan. Entonces acá esto lo eliminamos, acá le cambiamos por función y acá varía también el parámetro, sería funx.
Este código lo dejamos tal cual, no hay problema, pero acá sería self.función y esto de acá lo eliminamos. De la misma forma vamos a pedirle que nos imprima, pero en este caso sería la función que se llamaría, no imprime jugador, sino imprime, podríamos ponerle personal, ¿no? Personal self, esto se va y lo de aquí varía a función. Bueno, básicamente lo he copiado y pegado porque es algo muy similar que vamos a realizar. Entonces ya habríamos completado la segunda parte del ejercicio hasta la parte de aquí, ¿no? Porque no, básicamente en esta parte que acabamos de hacer nos piden que creamos una clase llamada asistentes técnicos, aquí está, con los siguientes atributos, nombre y función, también están ahí, inicializados en el constructor init, también está ahí, y que tengan el método de impresión. En este caso el método de impresión lo he puesto de las dos formas posibles. Bueno, ahora vamos a la última parte del ejercicio, donde nos piden que creamos una clase llamada equipo fútbol, con los siguientes atributos, ¿no? Nombre, lista de jugadores y lista de personal técnico. En este caso los atributos vendrían a ser listas, ¿no? A diferencia de los casos anteriores. Bueno, creamos la clase equipo fútbol. En este caso definimos también con el código init lo que vendrían a ser los atributos, y tal cual nos dicen, va a ser el nombre del equipo, la lista de los jugadores y la lista del personal técnico. Vamos a llamar de lista J, lista y lista PT, ¿no? Respectivamente. Bueno, creamos también de esta forma el nombre del objeto, en este caso el self hace referencia al objeto, igual al parámetro nomX, la lista de jugadores del objeto en específico. En este caso un objeto en específico va a ser un equipo de fútbol en específico, y en este caso sería lista J, y también la lista del personal técnico del equipo que vamos a crear, ¿no? Lista personal técnico sería lista PT. Esos son los únicos atributos de este equipo de fútbol. Y luego lo que nos piden es los métodos implementados son ingresa jugadores, que me permiten ingresar una cantidad de jugadores, ¿no? Entonces creamos nuestro método ingresa jugadores. Los parámetros van a ser self por convención, pero también n, que va a hacer referencia al número de jugadores. Y como tenemos que ingresar todos los jugadores, que son n, vamos a usar lo que vendría a ser el código for, el bucle for, que nos vaya de un rango de 1 hasta n, ¿no? Para ingresar justamente los n jugadores. Y en este caso los atributos que va a tener un jugador en específico son los de aquí, ¿no? Nombre, número y posición. Entonces el nombre va a ser el nombre del jugador, vamos a ponerle input para nosotros poder escribirlo desde el teclado. En este caso se ingresa el nombre. El número, vamos a ponerle int input, hace referencia al número de camiseta de un jugador en específico. Ingrese el número, vamos a ponerle 2 puntos, y acá también 2 puntos. Y también la posición, input del jugador, que vendría a ser pues delantero, defensa, mediocampista, etcétera, ¿no? Ingrese la posición, y una vez habiendo definido esos 3 atributos que son de un jugador en específico, vamos a crear lo que vendría a ser a ese jugador, ¿no? Y ese jugador se va a llamar player, y lo vamos a crear usando la clase de aquí. Es decir, tenemos que usar esa clase, crear este objeto, y tenemos que hacerlo con el constructor. Y como es a partir de esta clase, tenemos que el constructor va a tener el mismo nombre de la clase, ¿no? Como lo hemos señalado previamente. Entonces el player va a ser igual a jugador de fútbol, con los 3 parámetros definidos aquí, ¿no? Nombre, número y posición, que van a ser estos de aquí. Entonces sería nombre, número
y posición. Y estos objetos que estamos creando, en este caso dentro de esta clase equipo de fútbol, a partir de la otra clase jugador fútbol, vamos a ponerlos dentro de la lista de jugadores, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que dentro de la lista de jugadores vamos a agregar esos objetos con el código append, ¿no? Que es conocido. Y bueno, ya tenemos la parte que nos pide ingresar desde el teclado, guardarlos en la lista de jugadores, ya está hecho, y lo mismo con el personal técnico, ¿no? Pero también nos pide que creamos métodos de impresión, ¿no? Para los jugadores como para los técnicos. Entonces acá creamos un método que nos permita imprimir jugadores. Vamos a llamarle imprime jugadores, self n, porque self por convención, n porque es el número de jugadores, y con el mismo código, ¿no? Con el código for, que vaya en el rango de n, lo que le vamos a pedir es que nos imprima la lista, ¿no? La lista de jugadores. Bueno, en este caso la lista de jugadores se llama self.lista jugadores, ¿no? Para que haga referencia al objeto, ¿no? Que vamos a crear. Y el objeto tiene su lista en particular, ¿no? Sería imprimir la lista de jugadores. Ahora, esto permite imprimir objetos. En este caso podemos imprimir objetos directamente debido a que hemos usado previamente los códigos str, ¿no? De manera que nos va a imprimir de esta manera los jugadores. Por eso era importante quizá hacer uso del str. Y bueno, lo mismo tengo que hacer para lo que vendrían a ser los directores técnicos o personal técnico, perdón. Entonces definimos también una función llamada ingresa personal técnico. En este caso también vamos a ponerle n también, vamos a hacer referencia a un n. Y para el rango, ¿no? For i in range n, ¿no? Para un rango de un número aleatorio n, vamos a crear, perdón, el nombre de los del personal técnico. Con el código input vamos a poner aquí ingrese el nombre, dos puntos, y la función, ¿no? Porque solamente eran dos atributos de los asistentes técnicos, ¿no? Nombre y función. Input ingrese función. Vamos a poner ingrese función que desempeña, ¿no? Ingrese función, se sobreentiende. Y de la misma forma creo aquí mis objetos. Vamos a ponerle assist, que hace referencia a asistente técnico. Y en este caso el constructor va a ser igual a esta clase, ¿no? Asistentes técnicos. Asistentes técnicos. Y tiene dos parámetros, ¿no? Nombre y función. En este caso, este es el parámetro nombre y este es el parámetro función. Nombre, función. Y la misma forma que hicimos con los jugadores, lo asociamos a la lista, ¿no? Self.lista personal técnico, que es la forma como lo llamamos. Punto append. Y aquí asociamos todos los objetos que estamos creando, ¿no? En este caso le hemos puesto de nombre assit. Entonces ya creamos nuestro personal técnico y lo pusimos en la lista del personal técnico, ¿no? De esta manera. Pero nos falta imprimirlos, ¿no? Ya para finalizar. Vamos a imprimir a los asistentes técnicos. Entonces podríamos ponerle definir imprime personal técnico self y n. De la misma forma for i in range de n, lo que le vamos a pedir es que nos imprima self.lista personal técnico, y en este caso vendrían a ser los i, ¿no? Y de la misma forma es posible imprimir directamente esos objetos que están dentro de la lista porque hemos puesto el código str aquí, ¿no? Entonces nos va a imprimir de la siguiente manera. Entonces, si los códigos están bien, de hecho sí están bien me parece, salvo quizá algún pequeño error que se me haya escapado por ahí, ya con esto finalizaríamos el ejercicio, ¿no?
y vamos a probarlo en este caso, ¿no? Vamos a crear una lista jugadores Perú, por ejemplo, y en este caso esa lista de jugadores Perú va a ser igual a esto de aquí. No sé por qué sale el color rojo. Ya está. Entonces vamos a crear una lista de jugadores Perú vacía. Luego vamos a crear una lista de personal técnico vacía, porque ahí vamos a justamente en esa lista vamos a llenar conforme apliquemos las funciones que estamos creando aquí, las funciones asociadas a esta clase. Y luego lo que hacemos es crear nuestro objeto, ¿no? En este caso el objeto va a ser E1, que va a ser referencia a equipo 1, ¿no? Y ese objeto va a ser equipo fútbol. Perdón, este objeto va a ser E1, creado a partir de la clase equipo fútbol, que se está aquí. Y esta clase tiene ¿cuántos parámetros? Tiene 3 parámetros: nombre, lista J y lista PT. El nombre va a ser, obviamente va a ser Perú, que hace referencia al equipo de Perú. Luego viene la lista de jugadores, que es esta lista de aquí. Entonces le ponemos lista jugadores Perú. Y por último, lista personal técnico. Luego que ya hemos creado, le vamos a pedir a través del objeto, vamos a asociar a su función en específico, y vamos a pedir que primero ingresemos los jugadores y luego que nos imprima, ¿no? Entonces sería el objeto de 1 ingresa jugadores para empezar. En este caso tiene un parámetro que es n, ¿no? Vamos a ponerle 3 jugadores nada más, y luego le vamos a pedir que nos imprime jugadores. En este caso el parámetro también es el mismo, que es 3, ¿no? Luego le vamos a pedir al mismo equipo que estamos creando, E1, ingresa personal técnico, que es, vamos a ponerle 3 miembros de personal técnico, y al mismo equipo le vamos a imprimir el personal técnico, que vendría a ser 3. Ya. Ahora sí, lo que hacemos es correr estos códigos. Vamos a ver lo que obtenemos. Acá me dice que hay un error de sintaxis. Línea 18, self.nombre más... acá me faltó el n. Siempre se me olvida algo. Es return, ¿no? Le pido que me retorne. Igual acá. Return. Vamos a correr nuevamente los códigos. Y bueno, me pide ingrese el nombre, ¿no? En este caso comienza ingresando los jugadores, entonces me pide el nombre de un jugador. Como es la selección de Perú, vamos a decirle un jugador Corso. Ese jugador es un defensa, tiene el número 3 y su posición es lateral, ¿no? Lateral. Pero como he puesto 3 jugadores, me va a pedir 3, ¿no? El siguiente va a ser un jugador, Tapia. Su número es el 13. Y bueno, él es un volante central, ¿no? Entonces vamos a ponerle central. Por último vamos a poner un jugador un poco más conocido, quizá, que es Herrero. Su número es 9 y su posición es delantero, ¿no? Aunque ya me parece que no forma parte de la selección. Y lo que hace luego es aplicar esta función asociada a este objeto, ¿no? Imprimir estos jugadores de esta forma, con el str, ¿no? Me da el nombre del jugador, el número y su posición. Ahora vamos con la parte del personal técnico, ¿no? En este caso el personal técnico me pide un nombre, vamos a ponerle Gareca. Su función es técnico principal. Luego otro personal técnico, porque he puesto 3, es Ibáñez. Él es preparador de arqueros. Y por último, podría ser Julio Grados, que es el médico del equipo, ¿no? Médico principal vamos a ponerlo. Y también nos imprime, ¿no? Aplicando justamente esta última función asociada al objeto de 1, que es el equipo de Perú, ¿no?
Y bueno, aquí está la impresión, ¿no? Lo más importante quizá de este ejercicio es lo que hemos visto aquí, es que podemos tener varias clases, ¿no? Una clase, luego otra clase, y dentro de otra clase, un poco mayor se podría decir, podemos crear objetos a partir de las clases que hemos definido previamente, ¿no? Tanto aquí como aquí, ¿no? Bueno, este ha sido el video por el día de hoy y muchas gracias.